buenas tardes. Aquí en los estudios Noticia Kids, hoy les tenemos en la sesión entrevista a alguien que se destacó por ser una mujer que defendió a las mujeres y quiso que les aprobaran un derecho. Con ustedes, Lujain Al-Hadloul. Muy buenas tardes. Gracias, Miguel, por tenerme en tu programa. Y bueno, Lujain, para empezar con la entrevista, ¿cómo te volviste tan popular en el mundo? Pues yo me volví popular en el mundo al referirse en darle derechos a las mujeres, darle voz a las mujeres. Y eso empezó con mi movimiento más destacado, que fue el que dejaran a las mujeres en Arabia Saudita a conducir. Ese movimiento se llamó The Woman to Drive. También empecé otro movimiento para que aprobaran la tutela masculina. ¿Y dónde estudiaste? ¿Y qué estudiaste, Lujain? Bueno, pues yo estudié literatura francesa en Canadá. En eso viajé por varias partes del mundo, conocí y viví mucho en el extranjero. Por eso fue que desde ahí empecé a ver cómo en nuestro país le negaban los derechos a las mujeres y empecé a dar movimientos. Gracias por tocar ese tema, Lujain. Y ahí viene mi pregunta. ¿Cuánto llevas protestando en Arabia? Pues llevo más de una década protestando por esa prohibición de que las mujeres no conduzcan, no puedan conducir. ¿Y cómo te fue en los primeros días que empezaste a protestar? Yo empecé con movimientos pequeños, pues porque estaba iniciando y como pues bien saben, en el gobierno hay mucha corrupción, hay machismo, entonces pues obviamente intentaron silenciarme. Entonces pues también recuerdo ese día que en una protesta sencilla me empezaron a criticar, pero no me dio miedo porque yo tenía claro lo que quería lograr, tenía claro que quería quitarle las sombras a las mujeres, de que tengan que esconderse por hombres que las tratan mal. Y como tú protestas porque las mujeres no pueden conducir, ¿algún día lograste conducir o corriste con mala suerte y no has podido o no pudiste? Muchas gracias por esa pregunta, Miguel. Y te quiero responder con una anécdota que tuve. Pues recuerdo que en el 2014 estaba conduciendo desde los Emiratos Árabes hacia Arabia Saudita, porque pues en los Emiratos Árabes sí podía conducir. Y cuando llegué a la frontera de Arabia, los oficiales de la frontera se sorprendieron tanto al ver que tenía licencia, pero como en Arabia no podíamos conducir, me pusieron 73 días en la cárcel. Y ya ha pasado el tiempo en la cárcel, ¿cómo te fue cuando saliste de la cárcel? Porque ya tenías mala fama con algunas personas. Sí, en la cárcel me inspiraron las otras prisioneras para seguir luchando y así fui la primera mujer en postularse al Consejo Local en Arabia en 2015, pero pues obviamente me rechazaron mi postulación. Y como ya rechazaron tu postulación, en ese periodo de tiempo, ¿qué hiciste y en qué te dedicaste ese tiempo? Pues luego salí a los Emiratos Árabes a terminar mis estudios, pero lamentablemente me deportaron en el 2017. Y como seguí protestando, entonces nos encarcelaron a mí y a unas activistas. Sí, tengo entendido que cuando te arrestaron, te acusaron de traidora y fueron calumniadas tú y las otras activistas.
Sí, recuerdo eso. Después de lo que me dices, salió un decreto real de que por fin nos permitían conducir, pero el crédito de todo se lo llevó el príncipe. En esos momentos, él no decía que nosotros luchamos tanto por esos derechos y que estuvimos incluso en la cárcel, sino solo se quedó con el crédito. Sí, Lujain, trágico lo que me dices, pero aquí todos sabemos que tú siempre quisiste que aprobaran ese derecho y lo luchaste. Muchas gracias por ese ejemplo, porque algunas personas se quedan calladas y no pelean por injusticias. Pero esto nos enseña que no podemos quedarnos callados y tú eres un gran ejemplo. ¿Quieres decirnos un mensaje que le dirías a las personas que nos ven en este momento? Sí, pues yo sueño que mi país cambie para que las mujeres tengamos más derechos, ¿no? Pero para eso las mujeres tenemos que salir. No somos las sombras que varios hombres creen. Somos las más perjudicadas en nuestro país. Y ojalá algún día tengamos la misma importancia que los hombres. Muchas gracias por esta entrevista, Miguel, y a todo el noticiero Kids. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Luye. Y a nuestros televidentes, muchas gracias y que descansen.